Por La Voz del Derecho estamos transmitiendo desde la facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, todas desde donde nos escuchen. Bienvenidos una vez más a otro episodio de Desde la Facultad, un programa de La Voz del Derecho. Recalcar nuevamente que es una iniciativa del doctor José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional. Y el día de hoy venimos a conversar sobre un tema tal vez un poco coloquial respecto a las inquietudes que le surgen a la mayoría de los estudiantes, yo creo que en todas las facultades del país, sobre qué es el trabajo en una firma de abogados. Precisamente porque muchas de las personas cuando entran en primer semestre en realidad no saben qué hace un abogado o la oferta laboral, pues sobre qué recae o qué es lo que hace en realidad un abogado. Entonces, ¿qué es lo que se espera además sobre después de que una vez se cumplan todos los requisitos de grado, qué es lo que van a hacer o a dónde van a llegar a parar, ¿no? Entonces, pues con esta introducción, pues quisiera como abrir el espacio precisamente primero, no sé, a Lau, que es, qué pena, también se me olvidó presentar a los que nos acompañan el día de hoy. Acá a mi izquierda encontramos al doctor Alberto Páez, abogado javeriano, magíster en literatura, magna cum laude, doctor de la Universidad de Salamanca, profesor universitario, columnista, conciliador en Derecho, socio de Alumbra Asesores, que tiene las oficinas en Colombia, Bogotá, Barranquilla, representación en Cali, Pereira, en España, Donostia San Sebastián, en Estados Unidos, Alianza Nueva York y Miami. A su lado está Santiago Espitia, estudiante de quinto semestre de la Universidad Javeriana. A mi derecha está Laura Cubillos, estudiante de tercer semestre, y María Andrea Prieto, estudiante de octavo semestre también de la Universidad Javeriana. Este día todos de la casa, ¿no? Entonces, ya una vez introduciendo el tema, pues quisiera abrir como la discusión, otorgar la palabra, empezando por Lau, que es la que nos acompaña acá, que es la menor de todas, pues está en tercer semestre, y preguntarle, ¿tú qué perspectiva tienes de lo que es un trabajo en una firma de abogados, o tú qué es lo que piensas que hace una firma de abogados? Bueno, a mí, en primer lugar, siento que podemos empezar por la estética, ¿no? Como por cómo se ven los estudiantes o las personas abogados que trabajan en firmas. Es como lo que podríamos imaginarnos de Suits o de esta gente en traje y que se ven perfectos y que van a los tribunales y litigan, y es como, ¿sabes? Como esta imagen perfecta del abogado, de cómo se debería ver estéticamente un abogado. Eso en primer lugar, yo creo que eso es lo que cuando uno entra y cuando uno tiene una imagen o una referencia visual, que es lo primero que uno tiene, eso es lo que uno ve. Y además, pues siempre también con lo que compartíamos con mis amigos, es que el trabajo en firma es muy importante para esa primera parte del aprendizaje que una persona tiene cuando está recién egresado o a punto de salir de la universidad. Como el trabajo y lo que uno aprende allá es muy importante y como que te va a servir demasiado para el campo en el que te quieras desenvolver, sea como abogado o no, como ese es el primer punto que deben tratar. Pero también ahí empieza como toda la discusión del sufrimiento que también uno ve como en los estudiantes más adelante, o como todo este miedo que te inculcan, como es que vas a sufrir un montón o estás en el fondo de la cadena alimenticia de los abogados, y eso también como que, claro, como que surge esa preocupación, ese miedo, siento, pero al mismo tiempo es como un miedo que todos estamos dispuestos a aceptar por el beneficio que trae ese aprendizaje. Qué perfecto. Yo no sé, yo también quisiera preguntarle algo con relación a la respuesta de Lau. En realidad, ese trabajo en firma es solo litigar, porque la mayoría de personas piensan que ir a una firma es litigar en sí mismo, pero en realidad yo creo que eso en la práctica no aparece, o sea, no es real. Bueno, saludos a todos primero, a Laura, María Andrea, aquí al doctor Santiago y a ti, doctor Vaquero. Agradecer la invitación a José Gregorio, al doctor, y a todos ustedes por esta oportunidad. Bueno, yo creo que sobre estos asuntos hay que discutir principalmente honestamente, que yo creo que la realidad es muy distinta a lo que es Suits y todas estas series, que lo que hacen es mostrar lo que se puede decir el roleplay del abogado, ¿de acuerdo? Es real. O sea, yo sí creo que esta serie es real.
¿de acuerdo? Un Annalise Keating, un Harvey Specter, lo que hacen es real, la forma de plantear las estrategias, pero no muestran lo que hay detrás. Y yo creo que esa es si se puede decir, la gran mentira de esas series, lo hollywoodense de esas series. Es decir, se sufre mucho en plantear una estrategia, la astucia que se necesita, la línea de la ética, cómo no cruzarla, qué es lo que hay. Entonces yo sí creo que, como tú dices, para mí el abogado de firma, por regla general, se puede asimilar como al médico de ER. Tú no ves series sobre médicos, y lo digo con mucho respeto, no sé, el tipo que está en el consultorio atendiendo consultas sobre si tengo un sarpullido en la piel. Pues nadie hace una serie de eso porque no tiene mayor diversión dentro del ejercicio profesional. Tú te vas al médico que está en el campo de batalla mirando a ver cómo soluciona urgencias que van llegando permanentemente. Acá es igual, el abogado que realmente se roba el show, para decirlo de alguna manera, viene siendo más el abogado de los escenarios tribunales, y es donde ocurren principalmente las escenas más espectaculares del ejercicio profesional. Pero ahí es donde va tu pregunta. Realmente la oferta de firmas, hay dos tipos de firmas donde ustedes pueden trabajar. Está la firma grande, si se puede decir, de estas firmas que tienen más de 50 abogados, donde trabajan principalmente temas de due diligence, donde hay asuntos más corporativos que realmente de litigio, y el departamento de litigio es pequeño, es más, tiende a ser pequeño, donde realmente están los que más sufren dentro de esa firma, ¿no? Bueno, los del departamento de due diligence sufren también bastante. Pero están otros tipos de firmas que son la firma boutique, que es una firma más como de todito, ¿no? Ahí te toca hacer de todo, te toca hacer soy la que llevo laboral, soy la que llevo civil, soy la que llevo penal, soy la que llevo de todo. Y normalmente el conocimiento es más integral. Entonces, yo siempre he dicho que la hiperespecialización que genera el mercado capital del derecho, el capitalista del derecho, genera también una limitación del criterio, ¿de acuerdo? Es mi, obviamente, perspectiva personal. En cambio, la forma como tú conoces el derecho, que es entender como todo el cuerpo, el ser vivo del sistema jurídico y judicial, se tiende a asimilar mejor en las firmas boutique. Entonces, sí, para decírselo, sí, yo creo que ese Harvey Specter, pero es lo que de pronto los muchachos no ven. ¿Cuántos años tenía Harvey Specter? ¿Alguien sabe? No, ni idea. La verdad No lo dicen nunca en la serie, pero es un tipo cuarentón ya largo, llegando, pasa que se conserva el tipo y es un tipo bastante guapo, pero es un tipo cuarentón largo. O sea que para ser Harvey Specter hay que tener 40 y pico. Entonces eso de querer ser Harvey Specter a los 24 es un poco fuera del lugar. Para eso estaba su aprendiz, que todos sabemos cómo se llama, y que le tocó aprender las minucias del ejercicio profesional y equivocarse 1000 veces dentro de la serie conforme la mentoría que tenía Harvey. Entonces yo sí creo que si ustedes quieren aprender el derecho de manera acelerada, para eso están las firmas de abogados. Por supuesto que sí, vas a aprender mucho más que en una empresa, mucho más que en una institución pública, mucho más que en cualquier otra entidad. Ahora, tú lo dijiste, sí, hay un tema de sufrimiento detrás e irónicamente una opresión violando el derecho laboral tácitamente ahí, que hay que decirlo también, ¿no? Yo conozco muy pocas firmas que le paguen a los juniors horas extras, la verdad. Entonces, donde claramente trabajan casi de 12 a... Conozco muchachos que trabajan hasta 16 horas diarias, ¿no? Sí, claro. Y además, María Andrés, yo creo que tú ahorita ya estás trabajando, ¿cierto? ¿En qué firma es que estás trabajando? Riveros Barragán. ¿Y qué tal? ¿Hace cuánto trabajas allá? Empecé el 18 de julio del año pasado, porque di clase con el doctor Riveros. ¿Y fue tu primer acercamiento a una firma de abogados? Mi primer acercamiento, sí. Cuenta la experiencia, pues también como relacionándolo con lo que acaba de decir el doc. Sí, bueno, la firma de Riveros se centra más en derecho penal, fiscal y disciplinar. Yo entré porque vi con él Penal General 2. Y mi primer acercamiento yo pensé que era como ir a las reuniones con los abogados. Yo pues soy la dependiente oficial de un socio junior. Y pensé que era eso, como ir a las reuniones, vamos a ir a la corte, ir a las audiencias. Con la virtualidad se me cayó un poco ese sueño, porque pues sí, nos conectamos y desde el inicio a mí me invitaban a las audiencias, conéctate, ayúdame a armar los argumentos, tú cómo resolverías este caso. Pero pues no era como estar allá en palo quemado, estar allá en el tribunal, pero siento yo que ha sido una experiencia muy interesante, digamos. Yo pensé que la iba a sufrir más con el tema de la carga académica. Siento yo que es un elemento como clave. Ya en octavo, que siento yo un filtro de la universidad, ya uno ya está terminando, ya usualmente sabe qué es lo que quiere o al menos qué cosas les gustan. Entonces,
ya como que la carga yo pensé que me iba a dar un poquito duro, pero yo sí agradezco mucho y creo que eso depende de la firma, del tamaño, como decía el doctor. Siendo que si hay firmas muy grandes, tal vez uno pasa un poquito desapercibido y la carga, claro, es mayor porque hay mucho más cosas que hacer y pues no tienen el tiempo de dedicarte a ti, a saber cuántas materias estás viendo, cuál es tu situación, digamos, académica, etcétera, como una firma pequeña, donde sí somos como una familia, como que estamos pendientes, todos los dependientes somos de la Javeriana y todos estamos en semestres parecidos. Entonces yo creo que la carga ahí se ha manejado muy bien. Me ha encantado mucho lo práctico. Siento que uno cuando empieza a trabajar ya no da por sentado las cosas que ve en clase. Entonces en penal, pues a mí desde que vi penal general no me gustó, pero como que uno se aprende las cosas para el final, para el proyecto, para la audiencia, y ya después uno las manda como por sentadas, como sí, pues ahí está, pero uno le ve mucho el sentido a ciertos temas, como porque me están enseñando esto, no lo encuentro. Y ya uno va a trabajar, yo salgo de procesal penal 2 y voy a trabajar y todo lo que me acaban de enseñar es lo que tengo que llegar a hacer en la oficina. Entonces uno se vuelve más consciente y como que interioriza más las cosas, pero se da cuenta también de todo lo que le falta a uno por aprender. Digamos eso, a mí a veces me frustra un poquito porque yo digo, ¿en qué momento si ya estoy en octavo voy a aprender estas cosas? Que me di cuenta que existían porque empecé a trabajar. De acuerdo. Entonces, chévere. Sí, de hecho, pues tu intervención después me va a permitir introducir otro tema, pero precisamente las dos intervenciones que acaban de suceder me permite como explicar uno de los temas que es una de las inquietudes que tiene un estudiante de Derecho, y es que una vez quiere empezar a entrar a una firma, quiere crecer de forma acelerada, como lo mencionaba ahorita el doctor, y espera como tener de primera mano el contacto con el cliente, saber cuál es el problema jurídico, qué es lo que va a pasar, piensa que va a estar como relacionándose directamente con el abogado que va a llevar el proceso para empezar a crear la estrategia de litigio, y en realidad pueden ser cosas que no van a pasar mucho en la práctica los primeros años que uno entra a una firma, sino uno lo van a empezar no sé, explotar redactando más que todo documentos que al fin y al cabo, que con muchas de las personas que yo he hablado, los presentan y se los corrigen todos, se los borran y se los vuelven a hacer y dicen, pues lo que usted hizo en realidad no sirve tanto. Entonces al fin y al cabo, pues cuando tú apenas entras, pues uno tal vez puede sentir que el trabajo de uno no puede estar siendo tan valorado, y en realidad no es algo muy práctico con relación al litigio como tal, que uno lo que cree que cuando uno va a entrar a una firma ya va a empezar a litigar, va a ir a una audiencia, va a empezar a hacer sus primeros alegatos, y pues en realidad no es así. Es todo un proceso, como decía el doctor, y pues no es como ocurre en la serie Suits, que es algo totalmente dramatizado, y no va a ser uno como Mike que sin haber estudiado Derecho, pues ya se va a saber todo el código de memoria y va a llegar a ser un hit en la audiencia y sacarla del estadio. Entonces no sé si Santi quieras añadir algo. Pues sí, en relación a eso, yo creo que el trabajo en firmas, más que ser un sueño cuando uno ya va como cursando la mitad de la carrera, termina siendo más un reto, ¿sí? Un reto como mezclado con esa ilusión, porque uno se va dando cuenta de muchas perspectivas, porque uno va conociendo gente, va conociendo incluso profesores, y va hablando, ¿sí? Entonces, claro, inicia el sueño como yo quiero litigar, pero luego uno se va dando cuenta que litigar no es solo la parte del proceso, también uno tiene ciertas partes en relación a la escritura, y darse cuenta que los dependientes como tal son los que generan muchas y motivan muchas de esas partes como previas. A mucha gente le puede llegar a decepcionar, a mucha gente le puede parecer bacano, pero pues a mí me pone más un reto, ¿sí? Entonces en esa sensación yo creo que son sentimientos encontrados que uno va teniendo a lo largo de la carrera y que uno se va dando cuenta cómo es la vida, ¿sí? Entonces la firma termina siendo más un reto y también nada, pero no deja de ser esa ilusión como tal. Entonces, en relación a lo que hemos hablado, creo que es muy importante tener eso como muy en cuenta cuando uno entra a ser un estudiante de Derecho, que no es solo una ilusión de litigar, sino hay algo más de fondo, y eso también le pone como sensación. Sí, mira que, y qué pena tomar la palabra, doctor Vaquero, pero mira que el principal efecto que genera sobre todo en ustedes es un trabajo de humildad muy fuerte, ¿no? O sea, uno piensa que, bueno, estudié con los mejores o tengo los mejores profesores, eso significa que estoy preparado para lo peor. Y cuando llegas te has dado cuenta que lo que decía el doctor Vaquero ahorita, y es, mira, me corrigen el 90% de mi documento, entonces saqué 5 en tal materia y llego acá y esto no sirve para absolutamente nada. Y no es cierto. Yo creo que el golpe de humildad, o sea, la realidad es un golpe de humildad. Sí, salen preparados, en teoría hay que tener... como quien dice, unas bases, pero eso es lo que es el pregrado. Es una abrebocas de lo que es realmente el sistema. Entonces ya ahí viene un cuestionamiento sobre la pedagogía misma del derecho,
que los que han tomado clase conmigo lo saben. Es ¿para qué estamos enseñando? ¿Para dar un abrebocas o estamos enseñando para prepararlos para ejercer de manera inmediata? ¿Cuál es la opción que vamos teniendo? Yo creo que estando en la facultad que estamos, siendo una de las, si se puede decir, facultades más importantes del país, esa es la voz de crítica. Y yo creo que el tema psicológico va por ahí. Miren que yo como jefe de la firma o como director o como se quiera llamar, una de las cosas más difíciles es manejar el ego de estos pasantes, judicantes y personas que asisten para querer aprender del sistema. Si tú llegas a la firma con ganas de aprender, prepárate que es lo que más vas a disfrutar. Si llegas queriendo ser Harvey Specter, obviamente te vas a tropezar con una realidad absolutamente decepcionante. ¿Cuál es? No eres Harvey Specter, o sea, te lo notifica literalmente la realidad de manera inmediata. Entonces yo creo que es por ahí, exactamente ese es el tema, y eso es lo interesante de esta conversación. Y es lo que tú dices, si tú lo miras como un reto, lo vas a disfrutar. O sea, ¿hasta qué punto puedo acoplarme lo más rápido posible a un tema que dura la gente años? Es que nuestra carrera son canas. Acuérdense que los doctos, los sabios, de donde venimos, la gente que le entregaban, acuérdense que el título de abogado en la Javeriana decía doctor en Derecho, cuando lo entregaban hace 30, 40 años. Entonces eran expertos y obviamente eso se gana desafortunadamente bajo una premisa. La experiencia es tan valiosa que se paga con la vejez, ¿de acuerdo? Y eso es un tema que hay que entender. O sea que yo no puedo ser como el doctor Riveros a los 25. No se puede ser como el doctor Riveros a los 25. Y eso es un tema que uno dice, o sea que me toca esperar 30 años. Sí, y es el tema de tener conciencia del largo plazo. Y una generación de pronto que ha recibido cosas en el corto, le cuesta asimilar este tema mucho. Y por eso es la crisis también de contratación de las firmas, que la haya, nadie la dice en voz alta, pero la hay. La rotación que hay, yo tengo el privilegio de trabajar con unos muchachos que llevan conmigo, el que menos lleva 4 años, pero eso es una excepción a la regla. La rotación que hay en las firmas es absolutamente preocupante. Pero preocupante porque los jefes van a terminar utilizando la inteligencia artificial para reemplazar esa rotación tan bárbara, y la guerra que ustedes van a tener dentro de poco no es contra el compañero, es contra ChatGPT para abogados y es contra inteligencias artificiales que no se cansan, que no duermen, que trabajan 24 horas y que pueden ser más efectivos. Entonces ahí el debate empieza a ser mucho más interesante. Sí, ahí yo quisiera, antes de darte la palabra, Lau, para no perder el hilo, precisamente como nos comentaba, Doc, usted tiene su firma y usted recibe abogados javerianos. ¿Cuál es esa experiencia de cuando llegan los estudiantes por primera vez a trabajar? ¿Con qué actitud llegan? ¿Cómo trabajan? No sé, el estudiante, ¿cómo se desenvuelve dentro de la firma? ¿Cómo es esa perspectiva o ese ambiente dentro de la misma firma? Bueno, en la firma tenemos la posibilidad de recibir de varias universidades, no solamente de la Javeriana. Obviamente, como javeriano que soy, saben orgullosamente de ser javeriano. Trato de darle un privilegio al javeriano, en parte de la javerianidad, ¿no? Creo que eso es lo que tenemos aquí y es lo que debe propagarse. Pero no significa que sean los mejores. Y esto es otra realidad también, ¿no? Y eso hay que decirlo. Tenemos los mejores profesores, yo no lo dudo ni un segundo, y creo que somos la mejor facultad. Pero el egresado se enfrenta contra otros egresados que tal vez por un hambre de querer aprender mejor o con una expectativa de una realidad más cruda, terminan con mejor actitud al momento de asumir ciertos cargos. Entonces, pero a mí, ¿por qué me van a mandar al centro a revisar esta vaina yo en palo quemado y coger Transmilenio? Amigo, es la vida real del 98% de la población. Y a veces el javeriano tiene que aprender a ser normal, cosa que todavía no entiendo. Creo que es un tema otra vez psicológico. Pero a mí me impresiona mucho ver eso. O sea, de pronto en mi época era normal todas estas cosas. Hemos subido la calidad de vida y con esa calidad de vida hemos alejado un poco a los chicos de la realidad. Y eso ha sido, creo que, un error para el tema del acople. Entonces, sí, recibo javerianos, sí. Y últimamente los que he recibido llegan con una actitud maravillosa. Pero hubo una época en que no, en que, porque a mí me vas a poner a mirar el expediente y hacer un memorial de impulso. Si yo soy javeriano, yo ven acá, como así, no entiendo. ¿Y por qué me toca ir a la Superintendencia de Industria y Comercio a hablar con la de la baranda? Porque sí. Pero llegó la pandemia y nos solucionó un poco la vigilancia y ahora todo es virtual y ya todo es un poquito mejor para todos. Pero en ese momento, pues ya la firma tiene 18 años y creo que el doctor José Gregorio lo puede confirmar, sí había como ese choque. O sea, como que yo soy javeriano, pues espero moverme en los arbitramentos y viajar en el Mercedes del jefe y nada más.
No hay que coger Transmilenio, hay que oler la calle, hay que estar en la 10ª con 14, hay que estar en Palo Quemado. Porque un abogado que no tiene la nariz metida en la realidad es un abogado que jamás va a tener un buen criterio. ¿De acuerdo? Y eso no lo dicen. Y eso hay que decirlo en clase. Todos los profesores deberían decirlo. Más que vender su éxito, que es el producto de muchísimos sacrificios, explicar los sacrificios. Para que el javeriano salga más acoplado a esa realidad que le va a tocar sangrar un poco. Y tú, bueno, voy a donar sangre mejor. Es mejor donar sangre que empezar a sangrar a través de heridas, ¿no? Claro, yo creo que esa intervención muy acertada y además yo creo que todos, si piensan en asumir un cargo siquiera como juez, uno ya está apuntando a ser magistrado y uno no está pensando en siquiera ser juez municipal o promiscuo. O sea, yo creo que es algo que también toca cambiar y bueno, pues ahí va como el rollo. Lau, ¿querías comentar algo? Sí, a mí me parece que con todo este tema también entra algo que siento que como nuestra generación ha ido impulsando no solo se ha ido impulsando, sino que siento que se va a impulsar más, y es todo el tema de la salud mental y del salario emocional que se está empezando a hablar, o como ahora en las firmas. Y entonces no estoy diciendo con esto que los abogados entonces tienen que renunciar a su salud mental para poder ser un buen abogado, porque no creo eso, pero sí creo que tenemos que atenernos a que es una profesión dura, es una profesión mentalmente dura. Exige de tu tiempo, exige que renuncies a unas cosas que puede que sean más fáciles en un tipo de vida diferente y que como abogados lo tenemos que saber. Entonces, el hecho de que tengamos ahora estas generaciones que lo hemos tenido todo en la palma de nuestra mano y que se nos ha dado todo con tanta facilidad, hace que no sepamos qué es trabajar duro de cierta manera o trabajar duro en un aspecto que pueda afectar o involucrar nuestra salud mental. Entonces, de acuerdo, Lau, qué pena interrumpirte, pero mira que tú lo estás poniendo y la palabra es como tolerancia a la frustración. Yo creo que sí, es más eso, porque yo tampoco estoy de acuerdo, y esto lo digo de manera categórica. Sí se puede respetar los derechos laborales, ser eficiente y dejarle vida a los trabajadores. Tú lo has dicho, el salario emocional hoy, la razón por la que mis chicos están allí 3, 4 años es porque nosotros tenemos alternancia el lunes y viernes, no van a la oficina. Parece tonto. Eso no significa que no trabajes dentro de tu casa, pero por supuesto que estás trabajando. Pero ¿por qué tengo que exigirles ir los 5 días de la semana si ya sabemos que ni siquiera yo como jefe lo hago? O sea, suena mal, pero el salario emocional es lo más importante. Es que para mí también, es la razón por la que soy jefe. Entonces, ¿por qué somos tan egoístas con ese salario emocional? ¿Por qué me cuesta ver feliz al judicante? ¿Por qué me cuesta ver feliz al tipo? No, tiene que sufrir como yo sufrí. No, amigo, supérate y ve al psicólogo. Entonces, lo digo también porque yo creo que hay muchos abogados, y esto lo digo con mucho respeto, porque si esto lo escuchan mis colegas van a decir, Alberto, vas a crear un ejército de rebeldes, pero creo que esa es la idea, poner a dudar a la gente de que no tengo que oprimir para que la persona aprenda. Yo tengo que exigir para que la persona aprenda. Entonces, hazme un memorial en 20 minutos, 1 hora, perfecto. Pero si no lo haces, eres un imbécil y te estoy atacando porque eres un bruto y no ven acá. A mí me respetas, te llames como te llames. Entonces, esa línea que tú estás diciendo es más tolerancia a la frustración, pero no es tolerar abusos ni respetos. Si no te echan y ya, es que no hay nada. ¿Sabes qué? Chao. No tengo que decirte idiota, no tengo que decirte flojo, no tengo que decirte nada. Simplemente hay una línea que no tiene nada que ver, pero sí es eso. O sea, por eso te interrumpí, discúlpame, ¿no? Pero es hacia eso, es tolerancia a la frustración. No es permitir que esa firma, por el hecho de venderme que estoy aprendiendo, me oprima y me trate como un ser inferior. No, aquí estamos entre iguales, pero, ojo, la relación tiene que ser directa hacia ese salario emocional que creo que ustedes valoran porque son mejores personas, ¿no? Y eso es un tema que yo siempre he rescatado en todas mis clases. La razón por la que mi generación, 80, 70, no logra comprender lo que ustedes son mejores personas. Entonces yo puedo dejar de recibir un poquito de dinero por acá, pero dámelo acá, ¿de acuerdo? ¿Y por qué puedes escoger eso y no eres tan ambicioso con la plata? Porque es que quiero tiempo para mí. Quiero ducharme sin correr. Que eso se va perdiendo, ¿no? Siempre estás corriendo. Y creo que ya lo tienes que estar viviendo. Pero digamos, sumado con eso del tema emocional, mi firma también creo que también eso afecta, todos son profesores de la Javeriana y todos son jóvenes. Entonces yo creo que hace poquito vivieron lo que uno es como dependiente judicial y por eso son súper comprensivos. Y lo que yo veo es que el amor que uno recibe por parte de los jefes de uno, esa comprensión, digamos, tómate un tiempo, estás en parciales, vete y estudias, aquí cubrimos eso sin problema, hace que uno le aumente esa pasión por la cual uno empezó a estudiar Derecho. De acuerdo. Y es que el Derecho, digamos,
yo siento que uno en la universidad, el amor o el odio que uno puede tener a una materia o una rama, se define en un profesor. O sea, si uno le comienzan a tratar mal, lo comienzan, no sé, a exigirle más, a no pagarle, o incluso en el tema del pago, sino llamarlo a las 2 de la mañana, decirle, eres un tonto, me entregaste esto tarde, ya no sirve, etcétera, hace que lo que a uno le emociona y lo que a uno le da pasión por empezar a estudiar Derecho se vaya disminuyendo. Y eso se va a reflejar en el ejercicio práctico, en cómo yo voy a hablar con el cliente si es que yo quiero litigar, en cómo yo voy a tratar al servidor público, cómo yo me voy a arrimar al juez. Entonces, digamos, esto también es el tema de las patinadas. Yo he ido también a los juzgados civiles, porque tenemos también un proceso ahí, y eso es impactante para uno, siendo totalmente honesta. Yo estaba muy emocionada por ir a Palo Quemado y me encantó ir a patinarlo. Pero es difícil uno llegar, estar esperando al fiscal y que se te acerque una señora con una niña a decirte, mira, tú eres abogada, ¿será que me puedes ayudar? Me pasó esto, no sé dónde poner la tutela, no sé qué es lo que tengo que hacer. O en los juzgados civiles lo mismo. Cada quien va por su lado y cada uno va caminando muy rápido, ya uno sabe, nos saludan, siguen derecho, y uno eso le da como pánico de que uno lo vaya a dañar y que se le acerque a uno una persona a decirle, no sé qué hacer, me ayudas, tú que y eres por el abogada. otro lado, ¿cómo te fue con el trato de la baranda judicial? Yo ese tema a mí cuando yo lo hice me impactó, para mí como javeriano. Sí. ¿Cómo te fue en la baranda judicial en esa parte? Y yo creo que depende 100% de la persona con la que uno vaya a hablar. Yo hay veces que llego a una fiscalía y ¿cómo estás? ¿Cómo te va en la universidad? A ver, también depende, yo voy una vez a la semana más o menos, entonces ya los fiscales a uno lo recuerdan. Pero uno también se encuentra con él, esto se hace por correo, tú ya deberías saber eso. ¿Por qué me estás trayendo esto? Que venga el abogado. O esto es ley 906, tú puedes traer la entrevista, porque me la estás pidiendo a mí. Como que es aprender, o sea, uno aprende en verdad es en la práctica. Y ahí es donde yo creo que uno le coge más pasión. Y uno también le tiene un poquito de miedo ir, digamos, cuando a mí me toca ir al proceso civil, a mí la verdad me da pánico ir. O sea, porque siento que allá sí son más como, es todo el tema escritural, todo el tema como de ya, cada uno va por su lado, no hay opción a equivocarse, ¿sí? Porque uno queda mal, como esta persona no sabe el proceso, ¿sí? Como es el dependiente y... Entonces yo me estudio las carpetas antes de ir para tratar de no como equivocarme, pero yo creo que ese tema es difícil y yo creo que por eso tal vez los javerianos a uno le impacta tanto. Yo siento eso, porque uno está acostumbrado a que en la universidad lo tratan a uno muy bien. Ay, que se te olvidó entregar la tarea, ¿qué fue lo que pasó? Cuéntame, ¿por qué no lo hiciste? Podemos hablar de un plazo. Es que este parcial se me cruza con otros 3. Bueno, miremos. O sea, como que uno no tiene el miedo a hablar, que en la realidad eso es totalmente distinto. O sea, yo no puedo llegar a decirle al fiscal, se me pasó el término, pero aquí te lo traje. Es que estaba con parciales, ¿no? O sea, eso en la realidad no. Pero yo creo que es complicado, pero bueno, eso a mí me ha llenado más de pasión. Y obviamente en la oficina me he equivocado llevando cosas, a veces los fiscales me han hecho preguntas que no sé qué responder, pero donde ahí uno va cogiéndole la práctica, cogiéndole también como ese impulso de, pucha, esto es lo que me gusta, esto es lo que yo quiero hacer, que si yo me hubiera quedado, yo qué sé, solo yendo a las audiencias, que era lo que yo me imaginaba, y escribiendo lo que pasa en las audiencias, pues no lo viviría, sería como algo muy estático, siento yo. Claro, y yo creo que en relación con lo que decía María André, y yo creo que no solamente pasa en la Javeriana, sino yo creo que en las mejores universidades del país, que pues pagar de hecho una matrícula, un semestre en estas universidades es súper complicado y pues resulta ser poco accesible, y las personas que entran, digamos que son de estratos pues bastante altos, con un poder adquisitivo bastante alto, pues cuando llegan precisamente a la práctica se chocan con una realidad totalmente diferente, y los abogados cuando empiezan, o estudiantes que cuando empiezan a trabajar, se van con el mejor traje allá a patinar, entonces miran todos por encima del hombro, no es un trato horizontal, y cuando llegan allá se dan cuenta que es que hay que tratar bien a todo el mundo. De hecho lo veíamos en clase con el doctor, porque yo vi argumentación jurídica con el doctor, y nos decía, es que en realidad toca tratar a todos bien. Por ejemplo, en el despacho del juez, uno cree que en el despacho solamente se compone por el juez y ya, para de contar, sino en el despacho también están otros integrantes que en este momento no me acuerdo, pero si no estoy mal está el escritor. Oficial mayor. Exacto. Y el juez en sí mismo no lee siquiera las demandas, sino le susurran el caso para después, al momento cuando llega la audiencia inicial, por ejemplo, se entera ahí mismo de lo que trata el caso. Entonces, es una realidad completamente diferente que uno en la misma práctica, como tú le decías, uno se va a dar cuenta de cómo funciona, y eso es algo que no enseña la universidad. Y cuando tú entras a una clase, por ejemplo, de procesal, te llegan a meterte un montón de teoría y no te explican, vea, cuando usted va a meter una demanda, usted tiene que hacer esto y unos tips prácticos súper importantes, y no va simplemente la teoría, esto es lo que tiene que tener una demanda para erradicar la demanda, tiene que hacer esto y ya, para de contar, pero no te explican cómo funciona
el despacho, cómo irías a patinar, cómo irías a revisar un proceso, cómo te metes a la página de la rama judicial. Entonces yo creo que son cosas muy prácticas que también las universidades tienen que como cambiar esa perspectiva para precisamente uno pues ser, de hecho, un mejor abogado. Pero doctor Vaquero, mire que ahí yo rescato un tema y es el desaprovechamiento que tienen también los estudiantes con el consultorio jurídico, ¿no? Yo sí creo que sí lo enseña, lo que pasa es que hay algo, y vamos a decirlo, bueno, ustedes son los estudiantes, ¿no? Yo no sé si esto lo verá el nuevo decano, que espero que sí, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué existe esa conciencia de no desprestigiar, pero sí de no darle importancia al consultorio jurídico? O sea, y en parte ahí se pierde gran parte de este aprendizaje. Lo que tú decías, claro, es que tú lo recibes como el usuario del consultorio, pero para ti consultorio es un tedio porque es más importante la materia de tal. ¿De acuerdo? Entonces, creo que lo que se está haciendo con el nuevo consultorio jurídico, la nueva sede, los nuevos lugares, creo que está rescatando eso. Hey, esto es una materia vital, ¿de acuerdo? Y ese es el rescate que nos dejó Carolina Oratti, el rescate que tiene que hacer el doctor en este momento Botero para poder hacer eso que tú estás diciendo. O sea, el consultorio jurídico debe ser un pilar fundamental dentro de la carrera, en todo el sentido, para que esa realidad la percibamos de primera mano desde la universidad y no sea tan chocante, ¿de acuerdo? Y no sea tan chocante. Pero eso es una psicología del consumidor, vamos a ponerlo en términos de marketing en general. Tiene que haber una política desde la decanatura de decir, esta materia es tan o más importante que cualquier otra y darle la importancia. No es que yo tengo un amigo y sustituí el poder. Lo que estás haciendo lo haces en la vida profesional y te echan. Entonces estás echado, tienes uno. Entonces yo creo que hay que empezar a darle ese rol fundamental para que eso no se sufra tanto y además lleguen con ese conocimiento de esa realidad que tú mencionas, que desafortunadamente se pierde por la primacía que tienen, en teoría, otras materias sobre el consultorio jurídico. Claro. ¿Sabe, doctor? Y eso es muy verdad. Yo creo que ese es el primer acercamiento que uno llega a tener con la vida profesional sin ser siquiera profesional. Entonces, es muy importante por ese lado. Digamos, yo también, he tenido amigos que han estado como tal en el consultorio y es muy impactante ver cómo ellos cuentan como, no, venga, perdí mi primer caso, venga, me le echaron a la cárcel, ¿qué hacemos? Sí, entonces a partir de eso yo creo que uno comienza a construir, sin ni siquiera entrar al consultorio, como la idea y la proyección de lo que es la vida laboral sin siquiera salir de la universidad, ¿no? Entonces yo también creo que se le debe dar una importancia mucho mayor al consultorio, no porque no la tenga, sino porque, como usted dice, toca incentivarlo de una u otra manera, ¿sí? Y por ese lado. Y también me impacta mucho con lo que decían ustedes ahorita en relación al derecho de baranda, ¿sí? O sea, como uno acercarse allá y ver que uno tiene que tratar con alguien más. Y que tal le digan a uno como, venga, es que usted me tiene que traer otra vaina. Y uno dice como, ¿cómo así? Entonces esa parte yo creo que también es impactante y por algún lado se empieza. Patinando se empieza y yo creo que eso es como también lo emocionante y lo que a uno le mete como esa pasión al inicio. Saber que uno no siempre se va a quedar ahí, sino que en serio lo hace uno para aprender, para después seguir adelante en relación con su proceso profesional. Entonces a partir de ahí uno construye. Entonces yo lo veo muy así. Bueno, gracias Santi. Yo creo que el tema nos queda corto para el tiempo que tenemos. Pues ya nos quedan 3 minutos. Voy a tomar el tiempo para unas conclusiones. Yo creo que podemos sacar una segunda edición, yo creo que de este tema, porque es bastante interesante. Yo creo que para todos los que estudian en cualquier facultad del país les puede interesar como saber estos temas, porque este acercamiento, lo que uno llega a conocer sobre el trabajo en una firma, logra siquiera entender como hasta 6º semestre, si acaso, no en los primeros semestres. Entonces yo creo que puede ser muy útil tal vez hacer una segunda edición, pero entonces no sé si quieran hacer una conclusión, alguno quiera como cerrar brevemente como la idea. Laura. Yo creo que he aprendido mucho en este espacio, porque cuando Santi me habló sobre la idea de hacer este podcast, yo quedé como en blanco, yo quedé como, ok, trabajo en firmas, ¿qué es esto? Como, esto no era Suits, básicamente. Pero siento que ha sido muy lindo porque es un espacio, no solamente como de acá, sino es como para todos los semestres. O sea, yo siento que de verdad uno debería aprender de esto desde mucho antes, no solamente, como tú dices, desde 6º semestre, como así que desde 6º semestre voy a saber qué es lo que he estado estudiando 3 años, o sea. Entonces, también siento que democratizar este tema y como hablar también acerca de todo lo que hemos hablado de se puede humanizar, se puede hacer en mejores condiciones. Es bello ir a Palo Quemado, es una divinidad.
no he ido, me tienen la promesa pendiente de ir. Pero, ¿sabes? Es un tema muy interesante y yo creo que a la final es malo bien si un abogado puede ser muchas cosas y puede dedicarse a muchos temas, es una parte central y es una de las bellezas por las cuales nuestra carrera cautiva tanto. Entonces, yo le añadiría ahí que trabajar, yo creo que a uno ya llegando a sexto, séptimo, bueno, hay personas que trabajan desde tercero o quinto semestre, le recuerda a uno por qué empezó a estudiar Derecho. Porque, digamos, yo empecé a trabajar pues, en séptimo semestre y a veces uno decía, pucha, son materias, estudié para el parcial, estudié para el quiz, pero uno se le olvidó eso que dijo en la entrevista, en mi caso a San Pedro, que fue el decano cuando yo entré, cuando dijo, ¿por qué quieres entrar a estudiar Derecho? Y yo creo que trabajar en sí es una lotería. Siento que la firma en la que yo estoy es, como lo describe el doctor, o sea, es un sitio muy amigable, es un sitio donde uno puede levantar la mano, o sea, siempre en la vida hay un botón de pánico. Pero sé que ahí uno se le confirman de que uno puede spicharlo y va a haber alguien que va a estar ahí recibiéndole a uno la ayuda de pánico. Pero sé que eso es una lotería y siento que eso también a uno lo tiene que motivar a que por más difícil que pueda ser trabajar en otras firmas, nosotros aquí pues hablamos de firmas muy, digamos, solidarias, muy amables, que a uno lo inspiran mucho a seguir, pero puede que hayan otras, o también depende del trato de la persona. Pues, digamos, yo soy una persona como muy receptiva, como a mí me hablen es como yo voy a responder. Hay 1000 personalidades y hay 1000 firmas que se acoplan a todas esas personalidades, pero el trabajo en firma uno lo tiene que, recargar de pasión, estar en el consultorio jurídico ya a punto de uno graduarse, yo creo que lo ponen en esos últimos semestres, además de porque uno ya tiene todo el conocimiento, para que uno salga a trabajar como con una inyección, como de adrenalina, como acuérdese que usted va a cambiar este mundo, desde las distintas formas, no todos lo vamos a hacer litigando, habrá gente que no le guste. Pero el hecho de ver a consultorio también como una materia o ver al trabajo como esa presión, como mis amigos están trabajando, la mayoría de personas en mi semestre ya está trabajando, tengo yo que ponerme a trabajar en lo que sea, con quien sea, lo que sea, siento que esa tampoco es la idea. Y quitar un poco ese tabú de en octavo semestre tengo que trabajar. O en consultorio jurídico, entonces es una materia más, tengo que pasarla, entonces miro cómo salgo de esto rápido. Hay personas en consultorio que no se reúnen con los clientes. O hay personas que reciben cualquier trabajo en firma que ni siquiera es del área que les gusta. Entonces yo creo que si bien trabajar es algo que refuerza esa pasión, ese amor por lo cual uno empezó a estudiar Derecho, no puede volverse tampoco un requisito más para poder salir de la Javeriana. Como que cada uno tiene sus momentos y a mí me parece que trabajar en verdad a uno le recuerda porque empezó a estudiar, le recuerda todas las cosas que hay que cambiar, lo pone también a uno a reflexionar mucho. Yo a veces llego a mi casa como con una frustración porque yo veo a los fiscales con 1000 casos, hay fiscales que tienen oficinas en 3 lugares distintos de esta ciudad porque no les caben en una sola los expedientes. Entonces eso también a uno lo frustra y uno dice, pucha, no hay javerianos que sueñen con ser fiscales, o no todos, o no es el caso común. El caso común es irnos a firmas y trabajar en el sector público no es tan llamativo para ciertos javerianos, por regla general. Entonces yo creo que eso, el hecho de tener esta experiencia laboral y que la tengamos todos, hace que uno se vuelva más consciente y a partir de eso pueda cambiar uno la realidad, al menos de uno y de las personas que uno lo rodean. Claro. Doc, ¿quieres cerrar con algo? Sí, agradecerles a todos, a Laura, María Andrea, a Santiago, a ti, doctor Vaquero, al doctor José Gregorio, felicitar al doctor Riveros, creo que está haciendo una gran labor y tú eres un ejemplo de eso también. Y eso, tengan en cuenta que uno de los privilegios que tienen es escoger bien dónde van a trabajar. Yo creo que es eso, ¿no? Yo creo que tener un buen jefe es lo más importante en el inicio de una carrera, ¿no? Entonces sí deben ser puestos deseados y sí hay que lucharlos para tenerlos. Yo te diría, tienes una oportunidad de oro, o sea, lo que tú tienes hoy ahorita. Y mi conclusión es tal cual, yo creo que esto merece un segundo capítulo, sin duda. Ya hemos hablado nada más, creo que de las preguntas que me mandaron 1:30. Por ahí. Entonces, yo simplemente los invito a eso, a que nos quitemos esa venda que hay en los ojos, a untarnos de realidad, a ser una persona más completa desde todos los puntos humanos, ¿de acuerdo? Y entender que el derecho es servicio, ¿de acuerdo? Cuando nosotros lo entendemos así, puede que a través del servicio facture. Vale, perfecto, pero si yo no le sirvo a mi cliente, si yo no le sirvo al sistema, lo que tú decías, si yo le entrego un memorial de 800 páginas a un fiscal que tiene 40.000 procesos, hombre, no está sirviendo a nadie. Entonces, comprender el servicio desde toda la dinámica del ejercicio profesional, creo que es la pequeña enseñanza que tenemos hoy. Yo como jefe sirvo cuando soy un buen jefe. Yo como trabajador sirvo si soy un buen trabajador y vengo a aprender. Yo como juez trato de servir si logro escuchar a las partes. Y si cada uno de nosotros entiende esto como lo que es la verdadera javerianidad, que es entender la profesión como una puesta más del servicio. Creo que es como la pequeña conclusión aquí, ¿no? Que es lo que yo logro deducir de lo que estamos hablando el día de hoy. Muchas gracias, doctor.
Bueno, entonces con esto culminamos nuestro episodio. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Nuevamente invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y nos sintonicen para nuestro segundo capítulo. Yo creo que este gran tema que, como decía el doctor, nos quedó corto porque teníamos como 3 ejes más por discutir. Entonces muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes que hicieron de este programa y este capítulo pues, posible. Gracias. Muchas Gracias gracias. a ustedes. Gracias. En La Voz del Derecho hemos transmitido Desde la Facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la Facultad.